Pues si me lo manda a mí por WhatsApp, mejor. Buenos días. Empezamos la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación. El primer punto es la ratificación de la urgencia. Entiendo que, como es un proyecto acogido a plazos, ya se avisó a los portavoces que en cuanto tuviéramos la documentación se convocaría. Entiendo que ratificamos la urgencia, ¿sí? Casi consta en acta. El punto segundo es solicitud de subvención al amparo de la orden de ejecución de las obras de proyectos de transformación y gestión de los efectos negativos de las inundaciones en oportunidades de restauración y gestión de ecosistemas fluviales y recarga de acuíferos en la cuenca baja del Genil en torno a Écija. ¿Tiene la palabra el señor delegado para defender el punto? Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, lo comentamos en su día. Se trata de una línea que ha salido dentro del plan de resiliencia y recuperación de los fondos europeos de Next Generation, que versa sobre precisamente, bueno, pues muchas de las cuestiones que aparecen en el título del proyecto del avance de proyecto que hoy traemos a pleno. Se trata de una subvención que cubriría proyectos de obras destinados a la restauración fluvial, a la recarga de acuíferos, a la naturalización, como así reza en la orden, de espacios que en su día fueron tránsito fluvial, y además con la connotación de actuar en entornos urbanos con el objetivo de dotar, de crear espacios, de esparcimiento y espacios además de defensa contra inundaciones. Sabéis que desde el año 97, desde las graves inundaciones desde el año 97, se empezaron a acometer una serie de proyectos por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en los que, como primer paso, se trabajó en la Corta del Río. Con esto lo que se trataba era de eliminar el meandro, el embudo que suponía el meandro en la zona de polideportivo, las huertas. Pues todo el mundo conoce la antigua fábrica Colorá. Ese meandro se elimina para, darle una trayectoria, un cauce mucho más directo, con lo cual la evacuación de las aguas que venían en avenida pues pudiera ser más rápido. Este entorno fue objeto de un proyecto de parque periurbano, de paseo y demás, con el objetivo de que las compuertas que en su día se hicieron para entrada en este canal recreativo, que se llamó, se supone que con 5 metros por segundo de caudal de agua pues debería de entrar. El problema vino derivado que, para esta evacuación de agua, se rompió el azud del río. El azud del río era el que podía garantizar la entrada de agua en este canal recreativo. Y claro, esto provocó que al estar roto el azud del río, hay una lámina continua de agua y por lo tanto, la sedimentación continua hace que, aun limpiando la entrada de agua, no entre ni una gota en el canal recreativo. Esto ha originado zonas con maleza, con poca salubridad y de un difícil mantenimiento. Por otro lado, las obras continuaron y se hicieron, como todo el mundo sabe, los diques de defensa, la mota de coronación, las estaciones de bombeo. Y ya por último, en 2016, se pudo inaugurar una obra acometida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el momento en el que las competencias de confederación hidrográfica las tuvo la Junta, con el desvío del arroyo Argamasilla. Todo eso ha originado un sistema de defensa contra inundaciones que, hace que en avenidas como la de marzo de 2018, octubre de 2018, con 6,99 el agua no entrase en casco urbano. Si bien, es muy difícil de controlar, puesto que desde Iznájar prácticamente no hay ninguna balsa de regulación, no hay ningún dispositivo, no hay ninguna infraestructura que pueda hacer que una avenida puntual pueda ser controlable.
Y este proyecto, esta memoria que hoy se presenta, el proyecto como tal habría que redactarlo una vez que hubiese una resolución en el caso de que seamos beneficiarios. Sabéis que esta subvención es por concurrencia competitiva y, por lo tanto, bueno, pues entendemos que el documento que traemos a pleno es bastante potente. En él ha participado una ingeniería muy reconocida en estas lides. Hemos contactado con la Secretaría de Estado y se plantean, bueno, pues hasta 2 proyectos por cuenca hidrográfica, con lo cual, bueno, pues evidentemente, pues competiríamos, bueno, pues con proyectos que sabemos que se van a presentar de la zona de la cuenca del Guadalhorce o del Guadalete. Digo que este proyecto lo que vendría es a complementar todas esas construcciones, todas esas obras que se hicieron prácticamente desde el año 2001, con finalización en el año 2016 ya de la inauguración de la última, dotando a la zona, bueno, pues de una llanura de inundación y de una recuperación no solo en cuanto a la defensa contra inundaciones, porque lo que haríamos sería, bueno, pues crear, digamos, la apertura de ese embudo que supone el paso del Genil por la Corta del Río, por lo que hoy es la Corta del Río, con lo cual, digamos que al aumentar el calado y al aumentar la amplitud de inundación, bueno, pues las aguas estaríamos, en cuanto a cota de inundación, bueno, pues se bajaría considerablemente, y de otra manera también, bueno, pues se iniciarían los trabajos de recuperación de una zona pues muy degradada para que realmente pudiera servir pues como zona de esparcimiento, como zona recreativa y como una zona medioambientalmente potente para poner en valor. Hay muchas obras, hay hasta 7 puntos en el que se desglosa el proyecto o el anteproyecto. Estamos hablando de incluso cuestiones que se ha planteado en el core de los fondos europeos, que es la recarga de acuíferos, que es la reforestación, que es la creación de balsas de regulación, que es, bueno, pues muchísimas de las cuestiones que yo creo que a todos nos gustaría ver realizadas y que entendemos que el potencial que tiene esta zona, bueno, pues lo merece. Es un proyecto que se acerca casi los 4 millones de euros, con una cofinanciación por parte del Ayuntamiento del 5%, a realizar hasta en 3 años, en 3 ejercicios, 23, 24 y 25. Ahora se habla de un plazo en el que, bueno, son hasta casi 6 meses los que el Ministerio pues tiene para resolver. A partir de ahí, bueno, pues entendemos que habría que, si somos beneficiarios, pues tendríamos que iniciar los trabajos de redacción de los proyectos, autorizaciones. Hay una cuestión muy importante que es el asentamiento de la población en este proyecto. De hecho, ahí veréis en la documentación palabras como custodia del territorio, como espacio recreativo, educativo y demás, porque además se trata de que la ciudad, bueno, pues además destine algunos servicios en la zona, por supuesto, más allá del mantenimiento ordinario, sino, bueno, pues para que realmente sea un espacio a ocupar por la vida de la ciudad, y de eso se habla bastante en el documento. Hay varios hitos dentro del documento. Quizás uno de los que llama mucho más la atención es, bueno, pues la rehabilitación, más que rehabilitación, la reconstrucción del Azud del Río. El Azud del Río es una infraestructura, bueno, pues muy importante, porque al final es la que garantizaría la entrada de agua en el canal recreativo. Hay además un estudio de cotas. El Azud del Río estaría casi 2,5 metros por encima de la cota máxima del canal recreativo. Por lo tanto, bueno, pues prácticamente con 3 metros cúbicos por segundo pues entraría agua en el canal recreativo. La recuperación de las guillotinas, es decir, crear un espacio que fuera regulable de tal manera que, además, aguas arriba, pues podría garantizar la autolimpieza del río. Lo hemos hablado muchas veces. Si hay una lámina continua de agua, no hay depósito de sedimento en las laderas, y por lo tanto, bueno, pues se puede fomentar por prácticas pues como la pesca, aguas arriba,
muy probablemente pues el uso y la actividad de los clubes de piragüismo durante muchísimas más meses en el año, porque bueno, al tener una cota mínima de agua, bueno, pues no estaríamos sometidos a los desembalses o a las avenidas naturales por precipitación del río. Por lo tanto, digamos que podríamos garantizar el uso y disfrute de nuestro río. A partir de ahí se pueden construir muchísimas cuestiones y se pueden elaborar muchísimos proyectos, pero es fundamental la recuperación de este espacio y, por supuesto, la reconstrucción del azul del río. A partir de aquí, bueno, pues hay hasta 7 actuaciones, las veis desglosadas y bueno, la verdad que hay muchas de ellas que son muy técnicas, hay otras que tienen que ver con la biología, con la fauna y la flora de la zona, la recuperación de especies. Sabéis que en el río, bueno, pues se ha venido trabajando en estos últimos años, además de la mano del IES Copérnico, bueno, pues en un programa que se llama BioBlitz, bueno, pues de catalogación de especies y demás, que es muy interesante y que además refuerza un poco el proyecto en cuanto al conocimiento y en cuanto a la conciencia medioambiental de la ciudad por la zona. Por lo tanto, bueno, ya digo, los trazos generales de la memoria descriptiva son estos. La documentación es bastante exhaustiva. Es un proyecto que es compatible con nuestro plan general y así lo hace saber el arquitecto municipal, pues teniendo en cuenta tanto el planeamiento vigente como los sucesivos planes. Ahora, bueno, pues hemos reiterado la catalogación, si recordáis, que traímos a pleno de la zona cinegética del río. Todavía no tenemos contestación de la Junta, pero vamos, entendemos que de la reserva ecológica que se resolverá favorablemente y bueno, en el momento que haya una resolución, bueno, pues habría que empezar a montar proyectos y con todo lo que eso conlleva, pues de pliegos, de reuniones, de concienciación, de participación también es importante y además si lo establecen las bases de la sociedad civil y del ámbito educativo en cuanto a las aportaciones y a la discusión sobre la idoneidad del mismo y por tanto, bueno, pues es una cuestión que, ya digo, por concurrencia competitiva es bastante complejo, pero bueno, vamos a intentar jugar nuestras cartas. Nada más. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Pérez, ¿quiere intervenir? Tiene usted la palabra. Sí, buenos días a todos y a todas. La intervención va a ser corta, porque yo creo que el delegado ha hecho la explicación más técnica posible y estamos actualmente en una fase, digamos, previa, porque al fin y al cabo no dejan de ser unas memorias, pero sí que es verdad que son unas memorias que despiertan mucha ilusión entre todos los que estamos aquí presentes, supongo, y todos los que acaben viendo en casa esta memoria, esta intención al final de hacer una ejecución ciertamente técnica, pero yo creo que todo el mundo al final lo va a interpretar en la necesidad, en el anhelo que tenemos todos de tener un río que podamos entenderlo como más nuestro, disfrutarlo, que no esté a la espalda, que no acabe siendo casi una zona marginal dentro de Écija. Y principalmente el primer escollo que habría que superar es que tengamos la máxima seguridad, la plena seguridad de no tener riesgos de inundaciones. Es cierto, porque al final esto también nos va a permitir en el futuro tener un mejor control de todo lo que es el área del río, lo que es su ribera, lo que es el uso, lo que es la limpieza, el mantenimiento, y al fin y al cabo esto también se transforma y se traduce en disfrute, en uso con el aprendizaje y desde el aprendizaje respeto a la biodiversidad, a la fauna, a la flora, con el mismo uso. Aquí se aplica la misma norma que siempre dice Podemos Écija con los edificios que están vacíos. Lo que no se usa acaba deteriorándose, acaba ensuciándose. Y esto al final es un deseo de todos los ecijanos. Este tipo de proyectos son los que siempre necesitamos que vengan aquí. Lamentablemente, ni en las cuantías, ni en algunos casos la competencia es del Ayuntamiento de Écija. Pero sí que es cierto que en Écija llevamos demasiados años de atraso en el uso y en la apuesta por el río. Y esto es así, y tenemos que aprender de los errores. Y durante 2 décadas
los 90 y los 2000 se hicieron algunas actuaciones muy importantes, de hecho, sobre todo principalmente tratando de evitar esas inundaciones, pero ha habido momentos en la historia de nuestra ciudad en la que no ha sido una prioridad el río, no ha sido una prioridad. Lo único que hemos intentado es evitar más inundaciones, por tanto, evitar que nos moleste el río, por así decirlo, mal y pronto. Pero quizás deberíamos de haber apostado hace mucho tiempo como uno de los puntos fuertes de nuestra ciudad, haberlo aprovechado, haber invertido mejor y, bueno, aprender de los errores de sabios, pero nunca es tarde. Este es el momento de apostar fuerte por esto, yo animo a la ciudadanía a que haga mucho ruido en torno a esto, que le haga de verdad mucha ilusión, que necesitamos mucha ilusión en Écija, para que se den cuenta también desde el gobierno que lo necesitamos, que hacer este tipo de inversiones en el mundo rural es lo que todos entendemos y queremos que sean los fondos Next Generation. Si no llegan, si no acaban permeando en ciudades como Écija, en proyectos como el del Río, tan necesarios para todo esto que se dice que es la resiliencia del turismo rural, del uso de los espacios verdes, en esto se tiene que traducir. En esto se tiene que traducir. Esa es nuestra esperanza de tener un gobierno progresista. Si no llegamos a eso, habremos fracasado. Por eso hay que decirle alto y claro que tienen que tener plena conciencia. Si no es en esta convocatoria, que venga otra pronto. Pero este es el tipo de proyectos que necesitan ciudades como la de Écija. Yo creo que aquí, y con estos proyectos, va a haber unión plena de todos los que estamos aquí presentes, y eso es lo que necesitamos para salir adelante de esta crisis del COVID, de la crisis que pueda haber en cuanto a recursos, de una forma mucho más fuerte y mucho más resiliente como ciudad y como entorno natural y como una ciudad histórica que siempre ha vivido con el río integrado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Osuna González Aguilar, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Evidentemente es un proyecto atractivo que todos estamos a favor de él. Todos hemos pedido, en algún momento la dignificación de la parte un poco abandonada del río. Y solo una pregunta de esta adjudicación de concurrencia. ¿Cuándo se sabe la resolución de si somos beneficiarios de la ayuda de estos 4 millones de euros para incorporar los 200.000 euros que costaría el ayuntamiento? Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que lo ha dicho el delegado, que tiene 6 meses para resolver el ministerio, ¿verdad? Sí. Señor García Jodar, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues el río Genil es el segundo río más grande de nuestra Andalucía, de nuestra comunidad autónoma, con 358 kilómetros. No pasa por menos de 3 provincias, nace en Sierra Nevada y muere en Palma del Río, confluyendo con el río Guadalquivir. Y a pesar de todo esto, pues es un río que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, año tras año, no ha asumido sus competencias de limpieza, de control, de gestión, de mantenimiento. Aquí ya se ha pedido, no es la primera vez que vienen este tipo de alzar la voz a favor de nuestro río. Entendemos que el río no puede estar de espaldas a nuestra ciudad. Se generan incendios, el parque que estaba construido pues se ha quedado obsoleto, abandonado también, y entonces pues en este escenario pues aparecen estos fondos de la Fundación Biodiversidad FSP, que no sé en concreto a qué lo está buscando y no viene en ningún lado esas siglas que se corresponden. Es un máximo de 4 millones de euros. No creo que haya más de 30 proyectos que se beneficien en toda España de esta subvención. Bueno, vamos a meter, como decían los antiguos, vamos a meter a ver si tenemos suerte y nos toca. El 5% de fondos propios, entiendo que la situación económica actual del ayuntamiento se podría asumir y hay un periodo de ejecución de hasta 2025. Por tanto, lógicamente, hay que intentar, con un proyecto que se parece mucho a lo que detectamos de nuestros ríos. Habría que recuperar esa llanura de inundación, utiliza la palabra reforestación, creo que a todos nos suena. El río requiere de una flora permanente y necesaria.
supone recuperar una zona recreativa importante para el uso de la ciudad y puede suponer cambios importantes incluso en la configuración actual de los paseos. Hay una primera fase en construcción actual que va desde la rotonda del cementerio hasta la carretera de Palma del Río, que no creo que sufriera ningún tipo de modificación ni la afecte, pero evidentemente fases posteriores sí podrían, con el cambio al cauce original, sí podrían suponer unas modificaciones. Por tanto, me quedo con que vamos a seguir actuando ahí dentro de nuestra competencia. Y hablando de competencia, la competencia, vuelvo a insistir, es de la Confederación como propietaria de estos terrenos. Por tanto, no sé hasta qué punto ese 5% lo debieran pagar ellos, pero bueno. Entiendo que cuando se trae este proyecto es porque somos conscientes de que las autorizaciones e informes favorables del resto de administraciones pues vendrán de manera positiva y hagan impulsar una parte tan importante de nuestra ciudad, un río que fue navegable, un río que ahora que estamos en el Festival Romano, pues desde aquí partía el aceite que llegaba a todo el imperio romano, y pues se merece por su historia, por su patrimonio, incluso porque viene en el proyecto que hay partes que son arqueológicas que hay que conservar, todo el impulso, el respeto y la fuerza de esta corporación en pleno para sacar adelante este proyecto. Por tanto, a ver si cruzamos los dedos y antes de estos 6 meses nos tocan estos 4 millones de euros que hay que invertir en un río para que vuelva a mirar hacia la ciudad y no de espaldas a la ciudad, y como zona degradada, vulnerable y llena de basura que mayormente se encuentra ahora. También se habla de limpiezas anuales de cauce, que es algo que desde ya creo que se podría ir haciendo, que insisto, hay que recordarle a la Confederación que los cauces no pueden quedarse así, que no puedes pasar por un puente romano de siglos y siglos y vea ese lodo que cubre parte del río. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bermudo, ¿no? Señor García Gómez. Bueno, can you repeat, please? Good morning a todos los presentes y a todos los televidentes. Antes de empezar, me gustaría postillar algo que ha dicho Sergio, y es verdad, el tema de por qué vienen todas estas cosas, ¿no? Y bien que lo ha explicado sobre el tema del 97, cuando las famosas inundaciones, cuando se intentó y se hizo al final, con más de 30 millones de euros, lo que era el arroyo de la Argamasilla, se hizo el dique de defensa, se hizo la estación de bombeo, y de eso vienen las crecidas, como bien ha explicado, del 98-99, con más de 6,47 metros. Pero quedamos una cosa clara que lo hemos repetido, yo creo que un montón de veces en estos últimos 7 años, que es lo que lleva Fuerza Ciudadana aquí, sobre el tema de la SUB, y que ya había un coste cuando se intentó hacer la presa de San Calixto, que creo que eran 300.000 euros, 50 millones de pesetas, y hubiera quitado mucha problemática de la que estamos hoy hablando. De todas maneras, nos alegramos hoy que haya venido esta solicitud. Esperemos que esta concurrencia competitiva se lo den a ECIA, porque los 3 nombres que ha dado Sergio, yo creo que ahora mismo lo más importante ahora mismo es ECIA, y para eso estamos, y más Fuerza Ciudadana, por ECIA. Ya, la verdad que esto lo pudimos haber tenido hace muchísimo tiempo, pero ya sabemos que en el famoso pleno, cuando se hizo la presa de San Calixto, el Partido Popular y la portavoz que tenemos hoy aquí presente votó en contra. Y eso hay que recordárselo siempre a la población, hay que tener hemeroteca en estas cosas y recordar que esto se podía haber llevado hace ya muchísimo tiempo, y un presupuesto de más de 45 millones de euros, que era el tema de la presa de San Calixto, donde yo, de hecho, de alguna manera también participé como trabajador y empleado y operario de carretera en su momento, en parte del diseño que se hizo ahí en San Calixto. Pues la verdad que ha llegado un poquillo tarde, pero nunca tarde si la dicha es buena. Yo creo que el proyecto es bastante bueno. Le ha explicado, yo me creía que lo iba a explicar en más profundidad, pero como bien dice Sergio, son temas muy técnicos y mucho, pero no lo vamos a entender, por mucho que queramos saber de la materia. Es verdad, además, sobre todo me ha gustado cómo está estructurado en 7 materias, como bien dice la recuperación del casco antiguo
del cauce antiguo interurbano, el ecosistema fluvial, las inundaciones, los meandros cegados por el río, las recargas acuíferas, la reforestación y la limpieza anual del cauce. Cosa que no haría falta si hubiera una zona en condiciones y una lámina de agua continua. Yo creo que la limpieza anual sería más que toda simbólica por parte del voluntariado de distintos colegios y personas del voluntariado de ECIA. Otro problema gordo que yo veo que siempre ha venido es por parte de las competencias. Yo creo que hay cosas como el tema de los taluces, la limpieza, parte del dragado y parte de la reforestación que no tendrían que ser de las competencias de la Junta de Andalucía, tendría que ser de los propios ayuntamientos. Pero siempre viene la problemática. Esto viene en el empleo con el SAE, con el CP y con los ayuntamientos, viene en la limpieza, viene en sanidad y vienen que aquí las competencias, yo no sé si estamos en una democracia o en una dictadura política, porque hay cosas tan fáciles de que podía haberlo hecho el ayuntamiento durante muchísimos años y que sean de la Confederación del Guadalquivir, incluso no te dé ni siquiera actuar en el río por mucho dinero que tú tengas, por mucho interés que tú le pongas. Por tanto, yo no sé si ahora que manda a la izquierda a nivel nacional con Unidas Podemos y el equipo del PSOE, pues haga las cosas en condiciones y quite las competencias de algunas actuaciones a nivel municipal, de la Junta o de otras administraciones, para que los ayuntamientos tengan poder de decisión en muchísimas cosas y muchísimas materias de la política actual. Por otro lado, también tenemos, y es muy importante, la recuperación de especies autóctonas que se han perdido, pues no está pendiente por un mantenimiento selectivo. Esperemos recuperarla. Es verdad que yo he leído esto muy concienzudamente, aparte que yo sí expliqué un día que yo tengo un libro muy popular del río, que no solamente, como viene aquí explicada, la evolución de un vuelo que se hizo americano en 1956, sino que a lo largo de la historia, la evolución no de los últimos 65 años, sino a lo largo de la historia, he estudiado un poquillo el tema este. Y es un tema que me gusta, que me apasiona, igual que el delegado. Normalmente, como ingeniero pues sabe dónde da la clave, pero hay cosas que parecen una tontería, pero lo pone bien el proyecto, como los típicos huecos del bosque que sirven de galería para mitigar las inundaciones, o la modificación de compuertas para gestionar eventos de inundaciones del cauce antiguo, para aliviar de alguna manera con el azul el dragado del río. Algo que también viene aquí, que no me acordaba yo, y es verdad que el cauce antiguo, según dice el proyecto, se cortó en 2004. Yo no me acuerdo ahora mismo el motivo, no sé si lo ha explicado o no, yo creo que no lo ha explicado Sergio, pero sé por qué motivo en aquel momento, en 2004, se cortó el cauce antiguo del río. Por la costa, ¿no? A corto plazo, yo sé que el ecosistema fluvial, como bien dice el proyecto, se degrada y va a desaparecer si no se recupera el curso del agua del meandro. Dicho meandro, es verdad que están secos, están todos cegados, y además antiguamente servía para ralentizar la velocidad del cauce a 1 kilómetro, aguas arriba, que según ha dicho, explicado, dice el proyecto, ahora serían de 3 kilómetros para arriba, con lo cual tendríamos más cuestiones para el tema deportivo, de pesca, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hemos prometido todos los partidos políticos a nivel electoral, como algo de divertimento, fluvial, de ocio recreativo, deportivo, cultural, etcétera, etcétera, pero nunca hemos llegado a acuerdo. Hay una frase que dio en su momento Joaquín Soto Ceballos, alcalde de Écija, y después fallecido también don Ramón Freire, que decía que Écija está regado por el río Ní y cubierto por el manto celestial de la Cardesa Perpetua Nuestra Señora del Valle. Pues si eso es una joya más que tenemos del patrimonio andaluz, aparte de las 11 torres, de las casas zonariegas y de las casas señoriales, tendríamos que aprovecharlo. Y esto es un motivo importante para llevarlo a cabo. Porque de eso todo el mundo sabe que es una ciudad triminaria, la 4ª provincia en su momento de España, y con distintos nombres que todo el mundo sabemos y lo hemos repetido muchísimas veces, como la Tig Giromana, la Medina, el Cotón o Ciudad del Algodón, como hemos denominado a lo largo de la historia. Por tanto, es muy importante. Yo creo que es lo más importante de los últimos 7 años que yo vengo aquí, como es la recuperación, para no darle la espalda a una joya importante que tenemos como río, donde se ubicaban todos los países a lo largo de las distintas civilizaciones, al lado del río. Y tenemos la suerte de tener ese río en el pueblo de Écija. Y como bien ha dicho el compañero de Izquierda Unida, con más de 358 kilómetros de Sierra Nevada hasta Palmar del Río, pasando por 3 provincias. Con lo cual, tenemos que recuperar esto y esperemos que todo el trabajo que han hecho los técnicos, junto con el delegado, se lleve a buen puerto, porque, como no podía ser de otra manera, nuestro voto va a ser siempre positivo en estas cuestiones. Muchas gracias. Muy bien. Por el Grupo Popular, señores, tiene usted la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, desde el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, nos parece un proyecto acertado que se solicite esta subvención y que se consiga este aporte económico para nuestra ciudad. Sería importante porque siempre hemos defendido que es muy necesario para Écija que se aproveche esta zona.
esta zona y, sobre todo, el uso y el disfrute de la ciudadanía de la misma, ¿no? Siempre hemos dicho que la recuperación del azul es muy necesaria para recuperar actividades como la pesca de nuestra ciudad. Es una solicitud de la Asociación Écijana de Pesca durante años. Y también la rehabilitación de esta zona para que sea un pulmón necesario para poder, pues, como todos vemos, cada día pues, más personas disfrutando de este espacio natural que tiene nuestra ciudad. Se puso de moda cuando se hizo realmente el carril que hay junto al río, el deporte. Vemos que cada año hay más corredores, más personas que andan por esta zona. Hace 20 o 25 años esto era algo, la verdad, improbable, que la gente se pusiera a correr de esa manera, y la verdad es que es una alegría ver cómo se practica el deporte en nuestra ciudad y, por lo tanto, ya digo, es muy necesario que se recuperen estas zonas para que cada vez tengamos más zonas de esparcimiento, de ocio y zonas recreativas. Desde el Partido Popular, pues tenemos ideas, cogemos ese guante que nos lanza el delegado y haremos las pertinentes aportaciones por escrito. Estamos hablando de que en 6 meses esta solicitud seguramente será resuelta, esperemos que favorablemente. Eso estamos situados en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y por lo tanto pues el delegado nos dirá cuándo será el momento exacto donde podremos hacer esas aportaciones sobre las ideas que ya hemos lanzado en otras ocasiones en este pleno. No es nada nuevo. Y por supuesto haremos las consultas pertinentes a nuestra militancia y a las personas con las que consultamos diariamente en nuestra ciudad sobre las posibles ideas que tengan para enriquecer y engrandecer este proyecto. Ya digo, necesario, algo que llevamos casi todos los partidos políticos en nuestros programas electorales, algo que necesita la ciudadanía, porque tenemos que recuperar esta zona, como ya digo, limpiándola y manteniéndola. Es algo que, bueno, yo creo que todos hemos criticado en alguna ocasión y que además yo creo que también por escrito el Partido Popular lo ha requerido en muchas ocasiones. Tenemos pocas zonas de esparcimiento y Écija es una ciudad muy grande, con muchos habitantes, con muchas personas que cada día más hacen deporte en nuestra ciudad, y necesitamos tener esas zonas verdes para, ya digo, darle a Écija lo que necesita y a los écijanos para que el deporte sea pues también una prioridad. Y, cómo no, medioambientalmente hablando, por supuesto, también la recuperación tan importante de zonas verdes, que ya digo, nos enriquezca a todos a nivel de colaborar con la sostenibilidad de los ecosistemas y podamos, ya digo, crear esa reducción de CO2 que creemos que desde todos los partidos políticos se debe de luchar a favor de cuidar nuestro entorno. Y por nuestra parte nada más, simplemente pues esperar que esta subvención se consiga, que en 6 meses el Gobierno del Estado haga un guiño a la ciudad de Écija, que no nos deje tirados y que, sobre todo, ese dinero, que es una importante aportación, 4 millones de euros, pues también se garantice desde las arcas municipales el respectivo 5%, que supone también una carga importante para nuestro presupuesto municipal. Y por nuestra parte, pues poco más que añadir, simplemente eso, que es un buen proyecto en el que estamos de acuerdo casi todos los grupos de esta corporación y que también los concejales del Partido Popular, pues la verdad agradecen. No están mis compañeros aquí porque es horario laboral y les es imposible compatibilizar ambas responsabilidades, pero me han trasladado a cada uno de ellos pues que es un proyecto interesante y por el cual pues esperan que ya digo, llegue a un buen puerto y se pueda aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, por favor, delegado. Sí, gracias a todos por la aprobación de esta memoria. Bueno, ojalá que dentro de esa concurrencia competitiva, hombre, que nos deje tirado, ¿no? Entendemos que es una concurrencia competitiva y que se competirá con otros proyectos y entendemos que el de Écija y el de la cuenca del Genil, bueno, pues tiene categoría para que sea elegible. Simplemente una cuestión que no he comentado antes, y es que la intervención, la mitigación contra inundaciones no se hace solo y exclusivamente en el casco urbano de nuestra ciudad, es decir, en el tramo de la Corta del Río. Si habéis visto la documentación, hay un trabajo que además también hay que hacer aguas arriba, precisamente porque no hay balsa de regulación.
Con esto se afectarían para la recarga de acuíferos a 13 kilómetros de Écija, una extensión de casi 226 hectáreas, en las que se intentaría recuperar los antiguos meandros y fundamentalmente uno que además hay a 3 kilómetros de Écija, que el que se ha echado al río en Piragua pues lo conoce perfectamente, porque se ha quedado cortado, era un itinerario que antes se hacía y ahora se ha quedado cortado, que es, bueno, estamos hablando de casi 1 kilómetro, de 1,2 kilómetros, bueno, pues de cauce, de recorrido, que además tiene una llanura de inundación y todo eso hace que cuando el agua emboca el casco urbano, bueno, pues digamos, al tener esa regulación y tener más extensión pues, para esparcirse, pues viene con menos virulencia. Por lo tanto, bueno, pues no solo la intervención se ciñe a lo que es la Corta del Río, como la conocemos, sino que también hay actuaciones aguas arriba, precisamente para que cuando las aguas lleguen al tramo de la Corta del Río, pues no vaya con la virulencia que todos conocemos y que todos hemos vivido en algún momento. Nada más, agradecer el voto afirmativo y le haremos el seguimiento y estaréis, evidentemente, puntualmente informados si tenemos alguna noticia. Nada más, gracias. Muchas gracias. Entiendo por la manifestación de los portavoces que aprobamos el punto por unanimidad. Sí, casi coste. Muchas gracias. El punto tercero, propuesta de la teniente alcalde delegada del área de Presidencia y Hacienda relativa a dar cuenta de la participación de la Diputación Provincial de Sevilla en la financiación del programa de eliminación de desequilibrio tecnológico enmarcado dentro del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021, Plan Contigo. Tiene la palabra la señora delegada. Bien, buenos días. Bueno, en cumplimiento con las bases reguladoras precisamente de este programa, hoy venimos a dar cuenta pues, de la participación en estas subvenciones y de la ejecución del proyecto de las tres líneas de las 4 que pedimos dentro de este plan o de este programa de desequilibrio tecnológico, concretamente el de la adquisición de un SAI, 2 servidores y 40 equipos. Se solicitó, se aprobó, se adjudicó por procedimiento, por licitación pública, a pesar incluso de los problemas que había de suministro en el mercado en el momento y, pues bueno, una vez que además incluso se ha recibido ese material, ya se ha hecho frente al pago también de las facturas correspondientes de este material y, como digo, como exigencia y cumplimiento de las bases reguladoras de este programa para la justificación de estas 3 líneas, pues es necesario dar cuenta al Pleno de la Corporación de todo el procedimiento. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Pues queda dada cuenta. Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.